Bendiciones, mis amados hermanos. Damos honra y gloria a nuestro buen Dios, que hasta aquí nos ha ayudado, que hasta aquí nos ha guardado, y continuamos con esa firme esperanza de que Él nos seguirá ayudando, que Él nos seguirá cuidando, Él nos seguirá fortaleciendo, que Él continuará en la realización de su propósito en nosotros y a través de nosotros. En esta mañana vamos a dar la palabra, y a nivel congregacional hemos estado en estos últimos 2 domingos hablando en relación a lo que es la vida cristiana, la necesidad del desarrollo en la vida cristiana, y esta es la oportunidad para seguir avanzando, seguir profundizando en estos aspectos de la vida cristiana, con el propósito de que podamos día a día estar más firmes en aquel que es nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y por eso en esta mañana vamos a desarrollar el tema cómo permanecer en Cristo. Esa permanencia en Cristo que se hace necesaria como seguidores de Él, como discípulos de Él, permanencia que será de bendición para cada uno de nosotros, permanencia que será de honra y gloria para aquel que nos compró con su sangre. Allí donde estás, inclina tu cabeza, pidamos la dirección de Dios para este tiempo, en especial al Espíritu Santo, que nos ilumine su verdad, que nos enseñe su palabra, de tal manera que la podamos entender, que podamos estar conscientes de lo que Dios nos pide, y desde ese haberla entendido, también ponerla en práctica. Oramos. Bendito Dios, gracias por darnos la vida hasta hoy. Gracias, Dios, porque hasta aquí has sido bueno. Y creemos, oh Dios, que tú que no cambias, que tú que eres el mismo siempre, continúes obrando en nuestras vidas y a favor de cada uno de nosotros. Desde este tiempo, oh Dios, te pedimos que a través del Espíritu Santo seas dándonos ese entendimiento. Espíritu Santo, tú que inspiraste esta palabra, esta verdad, enséñala tú, enséñala a cada hombre, a cada mujer que la escuche, enséñala a cada cristiano, no importa su nivel en la vida cristiana que hasta aquí lleva. Para aquellos que están iniciando, oh Espíritu de Dios, muéstrales el camino. Aquellos que van más avanzados, que vamos más avanzados, muéstranos también los aspectos que tú quieres que entendamos, que comprendamos, y en fin, que podamos conocer tu verdad, conocer tu guía, y nos das también la fuerza, la fortaleza, los recursos para que podamos vivir acorde a esa verdad que tú nos enseñas, y que Cristo Jesús sea formado en nosotros más y más, y que le podamos dar honra y gloria. Gracias, Dios, asístenos, y toda la honra es para ti. Amén, amén. Allí en nuestras Biblias, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, a leer unos cuantos versículos, desde el verso 6 de Colosenses 2 hasta el verso 10.
El apóstol Pablo, desde esta escritura, tiene esa preocupación por los cristianos allí en Colosas, preocupación de su desarrollo como cristiano, de su avance como cristiano, y teniendo presente también los peligros, las amenazas contra la vida cristiana de estos hombres y estas mujeres que habían aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. El apóstol, en esa preocupación de que sigan avanzando, que no se dejen distraer por falsas enseñanzas, por falsos maestros, etcétera, etcétera, les exhorta de una manera muy puntual. Y estos elementos que el apóstol menciona, al menos en estos versos que voy a mencionar, son de mucho valor. Y el verso 6 de Colosenses 2 dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cuando hablamos de este permanecer, esa necesidad de permanecer en Cristo, es importante recordar algunas cosas que dijo Cristo de sí mismo, cosas y elementos que nos deben dar esa convicción, nos deben dar esa certeza, nos deben dar esa seguridad, que realmente Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador. Es más, desde los cambios que has podido notar en tu vida, que has experimentado en tu vida, desde ese momento en que le aceptaste como Señor y Salvador en tu vida, el haber experimentado ese nuevo nacimiento, y desde ese nuevo nacimiento algún nivel de santificación y otras bendiciones que vinieron por esa decisión de haberle abierto tu corazón, haberle abierto tu vida. Seguramente ya tienes unas evidencias de que Él es verdad, de que Él es real. Pero es importante también recordar que Él, como el gran maestro, no solo enseñó teoría, sino que puso en práctica esa teoría. Pero algo muy puntual que hizo Cristo, y muy diferente a la multitud de maestros que podían haber en su tiempo, que habían existido y que existen aún en la actualidad. Cristo fue superior a todos y dijo cosas que ningún otro maestro ha podido ni podrá decir de sí mismo. En la Biblia los conocemos esta realidad como los yo soy de Jesús. Esos yo soy de Cristo, que en última instancia abarcan toda el área de necesidad de cualquier ser humano.
Esos yo soy de Cristo que partiendo de realidades naturales, realidades materiales de la vida, apuntaban a esas realidades espirituales, a esas realidades que todo ser humano, allá en lo más profundo de su corazón, necesita. Y pensar que esto yo soy, podemos arrancarlos desde el mismo origen de nuestra existencia. Porque Jesús, allí en Juan 14:6, dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. En otras palabras, yo soy el origen. Yo soy el que la doy. Yo soy el que la sostengo. Yo soy quien la perpetúa. Yo soy la vida, dijo Jesús. Pero no solo esta realidad, allí en Juan 14:6, la Biblia va a decir que todas las cosas fueron creadas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y Él, a diferencia de cualquier otro maestro, pudo hablar de esta realidad. Algunos de los comentarios de sus contemporáneos era admiración por él. Comentarios de admiración, porque nunca nadie había hablado como él hablaba, con la autoridad, con la convicción que él hablaba. La vida se origina en él, porque él es Dios. Pero no solo el origen, sino también el sustento de la vida. Él dijo, yo soy el pan, yo soy el agua, el pan vivo que descendió del cielo, el agua viva, Juan 6:48. Pero no solo da la vida, sostiene la vida, sino que también Él va guiando en la vida. Él es el buen pastor, Él es la luz. Y más, Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. También dijo, yo soy el camino. Pero no solo Él guía, también Él hace posible que cada discípulo de Él sea fructífero, sea de bendición, cumpla un propósito muy especial en la vida, que la vida no pase estéril. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, y todo aquel que en mí permanece llevará mucho fruto. Pero decir también que ese yo soy de destino final, allá en Juan 11, no solo dio la teoría frente a la realidad de la muerte de Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ningún maestro sobre la tierra, ningún hombre, por más grande que haya sido, ha podido decir, asegurar, aseverar, afirmar estas realidades que Cristo afirmó. Y esto es solo una evidencia de que Él es superior a todos, y en especial Él es Dios. Y Él, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nos da esa certeza para que podamos, no importa lo que se diga, no importa lo que se viva, permanecer firmes, permanecer arraigados en Él.
Y el apóstol Pablo otra vez, frente a la realidad que estaban viviendo los colosenses, les hace este llamado a permanecer en Cristo. Y menciono 4 cosas de cómo permanecer en Cristo. Número 1, andando en Él. Andando en Él. La única manera de permanecer en el camino y aún de hacer avances en el camino es no saliéndonos del camino, permaneciendo en el camino, andando en el camino. Y el apóstol Pablo va a mencionar algunas realidades. Dice en verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera recibiste a Cristo? Lo recibiste primeramente por la fe, creyendo que Él es Dios, que Él es el Dios, o fue el Dios hombre, el Dios encarnado, y que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay una nueva vida. Esa fe que te acercó a Cristo y te metió en el camino de su discipulado, esa fe debe permanecer en ti. Y aún yo diría, esa fe debe crecer y debe desarrollarse, porque cuando le recibiste como Señor, como Salvador de tu vida, seguramente has experimentado, has evidenciado cambios, y esos cambios en tu vida deben darte certeza de que Él realmente es quien dice ser. Fe en Él, fe como Salvador, pero también esa fe desde tu día a día. Recuerda, Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el camino. Y Él, a través del Espíritu Santo, te irá guiando, te irá orientando, nos irá guiando, nos irá orientando para que permanezcamos en el camino. No solo la fe, también por su palabra. Andar en Él, andar en su palabra. Esa palabra que encontramos allí en el texto sagrado. Esa palabra que nos dice qué hacer. Esa palabra que nos dice qué no hacer. Andamos en Él cuando vivimos su palabra. Y recuerda que a través de la palabra Él te habla, Él me habla. Él nos habla. Y si Él nos habla, nos da guía, nos orienta, hemos de caminar a la luz de esa palabra y no pasar por encima de ella. Hemos de andar en Él también bajo la guía, bajo la dirección, bajo el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te hizo nacer a la nueva vida. Es parte también del recurso de Dios. Dios mismo habitando en ti, Dios mismo obrando en ti y a través de ti, dándote su guía, dándote su dirección. En especial ese Espíritu Santo santificándote y dándote ese respaldo de poder desde cada realidad de vida, desde cada situación que enfrentes, entendiendo que la vida cristiana solo se puede vivir bajo el poder de Dios. Él te da al Espíritu Santo, Él se da a sí mismo para que no vivas solo, para que no vivamos solo. Entonces, andamos en Él por fe, por la guía de su palabra, por la dirección del Espíritu Santo. Pero permanecemos en Cristo
no solo andando en Él. En segundo lugar, permanecemos en Cristo creciendo en Él. Una de las cosas más emocionantes de la vida es cuando vemos progresos. El no ver progresos siempre será una situación de descontento, de insatisfacción. El no ver progreso en las cosas que emprendemos, en algún momento nos trae ese descontento, y ese descontento nos puede llevar a dejar de avanzar. Ese descontento nos puede llevar a no seguir insistiendo, a no seguir luchando. Nos puede llevar a desistir de aquello que comenzamos. Y la vida cristiana debe evidenciar crecimiento. Y ahí en el versículo 7 de Colosenses 2, el apóstol Pablo dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y este texto nos desafía a todos, desde ese desafío a crecer en Él, a echar raíces profundas en su palabra. Como lo dice la Biblia allá en el Salmo 1, hablando de ese hombre, esa mujer que se deleita en la ley de Jehová, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y que al hacer esto traerá como fruto ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y prosperar en todo. Pero el apóstol está diciendo y está haciendo el llamado a echar raíces en su palabra, raíces en su verdad. Ciertamente, cuando se inicia la vida cristiana, desde ese ser niños espirituales, aún desde ese desconocimiento de la palabra de Dios, de las riquezas que hay en ella, en algún momento somos como plantas nuevas, plantas recién nacidas, cuyas raíces son no profundas, no son tan fuertes, y que cualquiera las puede arrancar. Pero a medida que se va avanzando y nos vamos desarrollando en esa vida cristiana, nuestras raíces deben profundizar, deben aferrarse más y más, aún desde esa misma fe, a esa palabra que en última instancia es Cristo, y hemos echar raíces profundas en ellas, uno, para no ser arrancados por ningún viento que atente contra nosotros, y aún gozar de los beneficios que trae esas raíces profundas en la palabra. También creciendo en Él, teniendo esos cimientos fuertes en Él, no solo raíces, sino que hemos de seguir progresando hasta, como nos dice el texto, en tercer aspecto de este crecimiento en Él, edificando, cuando habla de sobreedificados en Él, edificando sobre su verdad, la verdad de Él. En última instancia, Cristo es el todo, como lo hemos mirado desde los yo soy. Él es el todo, Él es el comienzo de la vida cristiana, Él es
la continuación, el desarrollo de nuestra vida cristiana. Él es la culminación, el fin de nuestra vida cristiana, hasta que Él sea formado en nosotros. Pero en tercer lugar, permanecemos en Él, probando todo según Cristo. El verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Probando todo según Cristo. Que aquello que se nos presente en el camino, que aquellas tentaciones, en la dimensión que sea y en el área que sea, puedan ser probadas según Cristo. Y que todo aquello que no le da a Cristo el primer lugar pueda ser desechado. Que todo aquello que no prometa, mínimo lo que Cristo nos promete, lo podamos desechar. Porque como va a decir el apóstol Pablo, terminando esta sesión, y en Él estamos completos. ¿Por qué renunciar a lo más por lo menos? ¿Por qué renunciar a lo mejor, a lo excelente, por aquello que no es lo mejor, por aquello que no es excelente? Que podamos tener esa certeza, podamos tener esa seguridad de que Cristo es lo mejor. Otra vez desde los yo soy. Él es la vida. Él es el pan, el sustento de la vida. Él es el buen pastor, la guía para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y Él es la resurrección. Y por eso Él nos da la seguridad de que no moriremos eternamente, de que no morirás eternamente si le has recibido como el Señor y el Salvador de tu vida. Y en cuarto y último lugar, permanecemos en Cristo dependiendo de su plenitud. El verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y desde esa plenitud de Dios, mencionar 3 aspectos que lo encierran todo. Su sabiduría, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, el que Dios todo lo sabe. En Él habita, en Él está depositada toda la plenitud de Dios, toda su sabiduría. Y si Él todo lo sabe, Él es la mejor apuesta y la única apuesta para el ser humano que le da esa confianza para vivir una vida por el camino que es, y que día a día en nuestro andar, en nuestro trasegar, podamos disfrutar de esa guía de Él, de ese conocimiento de Él, de esa sabiduría de Él. Pero no solo toda la sabiduría, también toda la santidad, su carácter santo, su carácter conforme a Dios, ese carácter que debe irse formando en cada uno de nosotros, que Él se forme más y más en nosotros. En Él habita toda la plenitud de la deidad, ese Dios que es santo, ese Dios que es justo,
ese Dios que es amor, ese Dios que es bondad, ese Dios que es todo lo bueno, todas estas realidades en Él y todas estas realidades también dispuestas para nosotros, dispuestas para ti, dispuestas para mí, pero también poder, ese poder de Dios, ese poder que es solución para cualquier dificultad, ese poder que es suficiente para abrir sendas, para abrir caminos allí donde parece que no hay. Es ese poder de Dios a favor en Cristo y a favor nuestro. Poder que abrió el mar, poder que dio pan en el desierto, poder que hizo brotar agua de la roca, poder que da vida a los muertos, poder, parte de esa plenitud, de todo aquello que hay en Dios. Mi hermano, mi amigo, déjame decirte, no hay sustitutos para Cristo. No hay sustitutos, ni habrá sustitutos para Cristo, porque solo en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y por eso el apóstol Pablo pudo decir confiadamente, allí en verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos completos en Él porque Él es Señor, porque Él está por encima de todo. Y estos son las bendiciones que Él te ofrece, que Él nos ofrece. Y que día a día, en ese ir avanzando, en nuestro recorrido cristiano, los podemos ir encarnando, que se hagan realidad en nuestra vida. Decirte, la vida cristiana es emocionante, es excitante, la vida cristiana no es mera teoría, es práctica, porque Cristo, nuestro Señor, tiene toda la plenitud de Dios. Todo lo que hay en Dios está en Él y está a disposición de cada uno de nosotros. Que esto te desafíe a seguir avanzando, a no mirar atrás, a no distraerte y antes por el contrario, anhelar todas estas bendiciones y que tu vida cumpla el propósito de Dios, que tu vida, mi vida, nuestras vidas refleje a Dios y podamos experimentar el gozo completo. No vivimos la vida cristiana en nuestras fuerzas, la vivimos desde los recursos de Dios. Que el Espíritu Santo te dé sabiduría, te dé entendimiento para descubrir día a día esos recursos y poderlos encarnar a tu vivencia. Allí donde estás, demos gracias a Dios por su palabra y que el Espíritu Santo afirme esta verdad. Bendito Dios, gracias por esta tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Y gracias a Dios porque en ti estamos completos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, afirma esta verdad en la vida de cada hombre y de cada mujer que ha escuchado esta palabra y que esta palabra se afirme, los afirme, que esta palabra los cimiente y les permita arraigarse más y más en aquel en quien reposa toda la plenitud de Dios. Esto es en Cristo. Y que Cristo Jesús
sea formado más y más en cada uno de ellos, y que en ese seguir avanzando en su vida cristiana, venga lo que venga, puedan permanecer firmes, puedan permanecer arraigados, enraizados en Cristo, y desde ese permanecer día a día puedan ver las grandes bendiciones, los grandes frutos de estar en Cristo para satisfacción de sus vidas en esta tierra y para salvación eterna. Y que muchos desde esta vida, de todo lo que puedan vivenciar, puedan ver a Cristo en sus vidas y puedan ser de bendición a muchos. Oh Dios, obra en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu y haz grandes cosas y grandes maravillas en nosotros para satisfacción y gozo nuestro, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador. Amén, amén. Nuestro buen Dios les bendiga, les continúe bendiciendo de manera abundante. Amén, amén.